¿Consideras que existe la misandria? Sí, por supuesto. Si es así, ¿qué opinas de los que dicen que no existe porque no es sistemática como la misoginia? Es una estupidez. El hecho de que no sea sistemática no la desaparece, la hace menos grave, sí. Pero yo he sido objeto de ataques misándricos por parte de personas que consideran que hay que matar a todos los hombres para que las mujeres sean felices. Pero son gente muy extremista, son gente muy residual. Gente a la que no se le tiene que dar ninguna bola, no hay que hacerles caso. Pero claro que los hay, claro que hay gente que odia a los hombres por ser hombres. Sí, hay gente que odia a las mujeres por ser mujeres. Sí, pero eso está más desarrollado en nuestra sociedad. Punto. Que sea sistémico o no, no sé, o sistemático, como dices, no lo sé. Creo que la misoginia sí tiene elementos sistemáticos en nuestro mundo real actual, aunque se ha avanzado mucho. Pero eso no hace que no exista la misandria. Es como la discriminación contra los blancos, ¿no? Existe. El que no sea así sistemática, hombre, no lo hace mucho mejor. Mira, primera vez que yo estuve en Estados Unidos, es que lo conocí en persona, ese racismo. Y voy a contar la anécdota, creo que ya la conté, pero total, 2 minutos. Me voy en 1978, me parece. ¿Cuándo fue? Tenemos la fecha exacta porque fue histórica y legendaria. La convención de ciencia ficción de Phoenix, Arizona, en 1978. El 30 de agosto al 4 de septiembre de 1978. Yo había reunido un dinerito, me apunté en la convención de ciencia ficción, no sabía cómo eran las convenciones de ciencia ficción, pero era ciencia ficción y yo estaba allí. Me subí a un tren desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos, que además fue maravilloso porque pude ver la Sierra de Chihuahua como no la ves de otra manera, ¿no? Y de paso me hice amigo de 2 veteranos de la guerra de Vietnam, uno que vivía en San Francisco y otro que vivía creo que en Nueva York. Pues el de San Francisco lo vi años después. Nosotros nos hicimos amigos, íbamos cantando, y yo llevaba la guitarra. Siempre, la guitarra defiende a los que somos tímidos, ¿no? Y crucé la frontera, tomé un autobús y me fui a Phoenix, Arizona, que es como una sartén, donde el calor es absolutamente insoportable, hasta fines de agosto, principios de septiembre, y me metí. Pero llegué un día antes a la Convención Mundial de Ciencia Ficción, yo ya tenía mi hotel, me registré en el hotel y dije, ¿dónde me puedo tomar una cerveza? Pues en tal lado. Me fui a tomar una cerveza a algún lado y conocí a un tipo. Él también venía a la convención, estuvimos conversando, bla, 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 bla. A las 11 de la noche cierran el bar. Y yo dije, ¿esto es el primer mundo? No. Entonces él, que se llamaba Larry, nunca lo olvidaré, Larry se fue a preguntar dónde se podía beber, o sea, lo que en España llaman un after, ¿no? Porque a las 11 de la noche cerraban todo, era horroroso. Y le señalaron un lugar. Y ahí vamos Larry y yo. Y estábamos conversando y bla, bla, bla. Estuvimos pero como 2 o 3 horas allí. No negaré que con alguna copichuela además. Y de pronto Larry se pone a conversar con una chica muy guapa que vio y se me desaparece el tipo. Pues ya vas. ¿Volverá o no? ¿Qué sé yo? Yo me quedé allí conversando con la gente en la barra, tratando de socializar yo y usando mi mejor inglés, hasta que un tipo se giró y me dice, "What the fuck is a honky doing in a funky place?" Que quiere decir, ¿qué carajos hace un blanco en un lugar de negros? Y yo, que no estaba consciente de esto para nada, levanté la cara y me di cuenta que todos en el bar, todos eran negros. Es que no me había yo dado cuenta, perdona, pues que yo soy mexicano, no tengo conciencia de esto, ¿no? Y se me puso bronco. Y el tipo medía 2 veces más que yo de ancho, de fondo y de alto. Entonces yo saqué mi pasaporte, me acuerdo, era ridículo. Porque yo soy mexicano, yo no sé de estas cosas de blancos contra negros, a mí no me metas. Y me echaba yo para atrás. Dije, pero cuando me alcance este tío me rompe todo lo que me dieron de nacimiento. Y en esa escena estábamos, yo retrocediendo con mi pasaporte, como si fuera el escudo de Capitán América, pasaporte mexicano.
Y entra Larry con esa cara de que bien la pasé la última hora y media. ¿Ves? Y dice, what the fuck. Y le dicen, es que es un maldito honky blanco metido en un lugar funky. Y se me deja venir Larry, me abraza y dice, es mi hermano. Y entonces el otro se desactivó. Ah, no, si es tu hermano, entonces nada. Y me dice el perdón, yo no me di cuenta. Le digo, si tú no te diste cuenta que me iba a dar cuenta yo, ya nos regresamos al hotel de la convención y al día siguiente empezaba la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Sí, sí lo hay. Y son errores humanos que tenemos que superar y que tenemos que combatir y no justificar. No puedes justificar que los blancos odian a los negros, ni como no puedes justificar que haya negros que odian a los blancos. Puedes explicarlo, puedes decir, hombre, años de represión, primero la esclavitud, luego las leyes de Jim Crow, luego la falta de derechos civiles, luego la lucha por los derechos civiles, luego el hecho real de que siguen manteniéndose socialmente más marginados los negros, etc. Todo eso lo puedes explicar, pero no lo justifica. Y puedes explicar lo que pasa en Medio Oriente, pero no lo justificas. Y entonces tratar de encontrarle, ay, bueno, sí, pero es que la misandria no existe porque cuando existe no es sistemática. No, es algo que tampoco es sano y que también se debe decir, no, mira, así como es feo despreciar a alguien porque es mujer o porque es hombre o porque es intersexual o porque es gay o porque es multisexual o porque es lesbiano, todo eso está mal, todo está mal. No puedes tener moral de hoy sí, hoy mañana sí, mañana no, ¿no? Moral de Schrödinger no se vale.